Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Dice así el 7, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos permita entender su palabra en esta noche y lo que Dios quiere darnos a entender, hermanos, porque siempre la palabra de Dios nos va a traer algo a nuestras vidas. Bendito Dios y Padre, le damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad, mi Dios amado, como iglesia, poder abrir su palabra en esta tarde. Que usted nos bendiga, Señor amado, bendiga su palabra en esta noche, Señor. Y mi Dios amado, que su Santo Espíritu se mueva en esta noche aquí, Padre. Si hay algún corazón, mi Dios amado, que no ha entendido aún la palabra de Dios, no ha entendido cuando el Espíritu Santo habla, Señor, hable a su vida, Padre. Le rogamos y le suplicamos, Señor bendito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vemos, hermanos, que en 2 de Samuel 24, mire, vaya allá, 2 de Samuel 24 también, hermanos, dice algo, hermanos, ¿verdad? Parecido. 2 de Samuel 24. Segunda de Samuel 24 dice: y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Se da cuenta, hermanos, que la Biblia dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, hermano? El Señor, hermano, andaba tras su pueblo, andaba cuidando de su pueblo, le daba provisión a su pueblo, pero también, hermano, le daba la victoria. Sabía, hermanos, en 2 de Samuel 24 y en 1 de Crónicas 21, el rey David, hermanos, ordenó hacer un censo de Israel. Contar al pueblo no era un pecado en sí mismo, hermanos. Pues Dios había ordenado censo en otras ocasiones, por ejemplo, en el libro de Números. El problema, hermano, fue la motivación del corazón de David. Actuó con orgullo, confianza en el poder militar, primeramente, hermanos, que en Dios. Sabiendo que Dios, hermanos, le había dado victorias tras victorias, hermanos. Aún, hermanos, escogiéndolo como rey, como su ungido, hermanos. Él, hermanos, confió más y pensaba más, hermanos, que si él tenía más ejército, iba a seguir teniendo victorias. ¿Por qué parece haber una diferencia, hermanos? En 2 de Samuel 24 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos. Y en 1 de Crónicas, hermanos, 21 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Hermanos, no hay contradicción. La explicación es que en 2 de Samuel, hermanos, se enfatiza la soberanía de Dios. Dios permitió este acontecimiento como juicio sobre Israel, que ya había provocado su ira. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no había fallado, hermanos? Ya había fallado una tras otra, hermanos. Es parecido el caso, hermanos, por ejemplo, en Jacob permitió la prueba, pero Satanás, hermanos, fue quien ejecutó. Dios nunca tiene el pecado, hermanos. Nunca tienta el pecado, hermanos, lo que dice en Santiago, pero puede permitir que una persona sea probada conforme a sus propósitos, hermanos. Joab intentó detener a David en 2 de Samuel, porque entendía, hermanos, que el censo no agradaba a Dios. Sin embargo, David, hermanos, insistió y el censo se realizó. Cuando terminó el censo, David reconoció, hermanos, su pecado y dijo: yo he pecado gravemente. Yo he pecado gravemente. En esta noche, hermanos, vamos a ver un tema, hermanos, cuando nosotros dejamos de depender de Dios. Todos enfrentamos, hermanos, la tentación de confiar más en nuestras fuerzas, en nuestro dinero. ¿No se ha sentido usted que cuando trae dinerito a la bolsa se siente seguro? Yo hace rato vi un hermano que iba bien contento, hermanos, porque fue a la tienda y llevaba dinero en la bolsa.
Dije, seguro va a comprar su pan, sus galletas. Y lo vi bien contento, hermanos. Pero ¿qué tal cuando no traemos dinero? ¿Verdad? Y andamos ahí como que, hermanos, muchas veces pasa eso. Cuando no tenemos recursos o capacidades. Pero en Dios, hermano, todo se puede. Eso fue lo que ocurrió con el rey David. El censo no era malo, hermano, en sí mismo, sino el problema, hermanos. El problema fue que David puso su confianza en el tamaño de su ejército, hermanos, y no en el Señor. Este capítulo nos enseña el peligro, hermanos, del orgullo, el valor del arrepentimiento y la grandeza y la misericordia de Dios. Vamos a ver estos conceptos, hermanos. El peligro de confiar en nuestras propias fuerzas, dice, pero Satanás, hermanos, dice la Biblia, se levantó contra Israel e incitó a David y que hiciese censo de Israel. Yo estaba viendo esto, hermanos, en segunda en primera de Samuel, hermanos, cuando dice en el 24, dice, hermanos, que Dios incitó a David. El malo, ¿verdad? El diablo. Desesperación, hermanos, nos hace olvidar y a veces pensamos, hermanos, y vivimos como que si Dios no existiera, hermanos. Mire, en Proverbios, hermanos, nos declara algo, hermanos, que nosotros debemos de confiar más. Vamos allá a Proverbios 3, por favor, 3:5. Por Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice la palabra de Dios así, hermanos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu qué, hermanos. En el 6 dice, y reconócelo en todos tus caminos. ¿Y él qué, hermanos? Hermano, siempre es confiar en Dios. Confiar en Dios, hermano, siempre lo que hagas, lo que tengas en tu corazón, en tu mente. Aún, hermano, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero a su servidor como pecador, hermano, le ha pasado. Se despierta a tales horas de la noche y empieza a pensar cosas, hermanos, y quisiera hacer cosas y poder llegar a hacerla o hasta tener un sueño, hermano, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Él acomoda nuestros sueños, hermanos, y nuestros pensamientos. Dejárselo a Él y confiar en Él, hermano. David dejó de confiar en su Dios, hermano, y confió más en lo que Él dijo. Ve y cuenta cuántos tenemos para ver si sí lo hacemos o no lo hacemos. Si vamos o no vamos a la guerra. Vamos allá a Jeremías, por favor, Jeremías 17. Jeremías 17, voy a hablar un poquito más fuerte, me pego más el micrófono para que usted pueda escucharme. Yo le escucho cuando diga amén. Jeremías 17, hermanos, dice la palabra de Dios así, 17:5. Dice la Biblia, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
¿Qué dice el 6, hermanos? Será como el retamo en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto y en tierra despoblada, deshabitada. Todo hombre, hermanos, que deja de confiar en Dios, hermanos, a veces los vemos hasta como, lo voy a decir, hermanos, una palabra que, miserables, hermanos, con la palabra de Dios, con los servicios de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque confían más en ellos que confiar en Dios. Pero mire lo que dice el 7, bendito el varón, dice, que confía en Jehová y cuya confianza es que, hermanos, es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que dice que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará, hermanos. Ese es aquel hermano, hermanos, que anda siempre con furor, que anda siempre con el deseo de trabajar, de hacer las cosas. Ese es el hermano que confía en Dios. Pero aquellos que están esperando a ver qué dice, a ver qué pasa, y si lo hago, no, hermanos. Dice que ese hombre, hermanos, ese hombre dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y será como qué, como polvo en el viento, hermanos, en el desierto, se pierde, se deshace. Mire, pero vamos a ir a un Salmos, hermanos, quiero animales con un Salmos también. Salmos 20. Salmos 20, por favor. 27. Dice la Biblia así, hermanos, ahí. Dice la Biblia, mire, échale ganas porque hay cafecito. Dice, estos confían, ¿qué, hermanos? Dice, en carros y aquellos en caballos. Pero, más nosotros, hermanos, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos que memoria, porque siempre Él va a estar con nosotros, hermanos. Gedeón, hermanos, ahí en Jueces 7, hermanos, tenía 32,000 hombres de guerra. Y dijo el Señor, mira, para que Israel, hermanos, no piense que por su fuerza, hermanos, va a tener la victoria, dice, lo redujo, hermanos, hasta 300 hombres. Pero tuvieron que ir y tomar agua, ¿verdad? Mira, aquel que se doble de las rodillas, aquel que aún piense en lo pasado, hermanos, ese no va a la guerra. Y dice que con 300 hombres, hermanos, el Señor dio la victoria. La victoria, hermanos, viene del Señor y no del número de soldados. Iglesia, no debe confiar en el número de los miembros como hoy. Y si no vienen, no debemos de confiar en el número de miembros, hermanos, en el dinero, en los talentos, sino en el poder de Dios, hermanos, que siempre está en nosotros. El pecado, hermano, siempre trae consecuencia. David, hermano, después del censo reconoció su pecado, pero las consecuencias, hermanos, llegaron sobre la nación. Cuando usted y yo cometemos pecado, hermano, el día siguiente no va a haber la consecuencia. Aquí vemos jóvenes recién casados que van a tener hijos, señoritas que se van a casar y van a tener hijos. Vemos a un joven soltero, hermanos, a nuestro hermano Isaí, que un día será padre. ¿Y qué van a querer todos ellos de sus hijos? Que sean obedientes. Pero si nosotros pecamos el día de hoy, hermanos, mañana, hermanos, el pecado va a llegar, porque dice la Biblia que el pecado nos alcanza, hermanos. Debemos de confiar en Dios, hermanos. Debemos de confiar en Dios. Nuestras decisiones pueden afectar nuestra familia, la iglesia, a otras personas. El pecado nunca, hermano, queda aislado, hermano. Siempre va a salir a la luz, porque el Señor nos va a recordar, hermanos. Mire, después del censo, David reconoce, vamos ahí a Gálatas, por favor,
David reconoce, hermanos, su pecado, hermanos. Gálatas 6, 7, hermanos, ¿está ahí? Dice, mire, no os engañéis. Dios, ¿qué, hermanos? No puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre, ¿qué, hermanos? Sembrare, eso también segará. Y el 8 también, mire, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, ¿qué, hermanos? Estaba en la enseñanza el domingo, hermanos, donde este hombre, ¿verdad? Nicodemo va y busca a Jesús, dice, de noche, hermanos. Y hemos escuchado tantas cosas, hermanos, ¿por qué llegó de noche? ¿Por qué fue de noche? No quiso que nadie más, hermano, era un hombre de la ley, un hombre que sabía mucho. Un hombre que sabía mucho, pero dice la Biblia que es, dice el Señor, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos. David, hermanos, después del censo reconoció su pecado y la Biblia nos dice que no podemos engañar a Dios, porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará. ¿Segará qué, hermanos? Corrupción. Mire, vamos allá rápidamente, vamos allá a Juan. No está en mi tema, pero quiero compartir eso. Y dice la Biblia, mire, dice la Biblia ahí, Juan 3, hermano. Juan 3, 7 y 8 dice, no te maravilles de que te dije, os que, hermanos, os es necesario nacer de nuevo. Y luego dice el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es que. Hermano, cuando nosotros sembramos carne, hermanos, nosotros andamos en pecado, hermano, vamos a ver las cosas diferentes en la iglesia, malas hechas, que por qué así, por qué no lo hicieron así, por qué no me usan a mí. Hermano, sembraste para la carne. Pero dice la Biblia, hermanos, en Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, aquel que es nacido de nuevo. La Biblia dice que se moverá como el viento, hermanos. Esa persona, hermano, no está esperando de que le digan, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que barriste, qué bueno que limpiaste las bancas, hermano. Solo viene y se mueve como el viento, dice la Biblia. Lo hace porque el Espíritu lo está moviendo, hermano. Lo hace porque el Espíritu lo está moviendo. A pesar de que somos pecadores, hermanos, lo que dice en Romanos 6:23. ¿Sí recuerdan? Que la paga del pecado, pero mala dádiva de Dios. Es un regalo, hermanos, que tenemos de parte de Dios y lo ignoramos, hermanos, cometiendo el pecado. Este ejemplo que estamos viendo, hermanos, en Primera de Crónicas, dice la Biblia del 7, hermanos, él reconoce, regresa ahí en Primera de Crónicas 21, y dice la Biblia, 21:7 dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Sígame con su vista y dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo hago contigo. ¿No se mojan allá los niños? ¿Qué haga yo contigo hoy? 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de qué dice, de tus adversarios. Ahí está el enemigo, hermano. Ahí está el enemigo. O por 3 días la peste de Jehová. Esto es la peste de la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Y entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia y ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias, dice, son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres
David sabía quién era Dios. Y él prefirió, hermano, la mano de Dios sobre él, porque sabía que iba a tener misericordia de él, hermano. Así es con nosotros, cuando nos arrepentimos, hermanos, cuando buscamos de Dios, hermanos, Él está ahí y nos va a perdonar nuestras decisiones, hermanos. Aquí vemos que el pecado de un solo hombre afectó a todo Israel. Nuestras decisiones pueden afectar nuestra familia, la iglesia, a otras personas, hermanos. El verdadero arrepentimiento, hermano, busca la misericordia de Dios. Ya acabamos de leer. David, hermanos, confesó sinceramente su pecado y aceptó la disciplina del Señor. La disciplina del Señor. Salmo 51, cuando él, hermano, reconoció su pecado, hermanos, con Betsabé, él se arrepiente. En Salmo 51, mire, rápidamente, vaya ahí nada más, vamos a leer. Vamos a leer del 1 al 4, y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu ¿qué? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo, ¿qué dice, hermanos? Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, él sabía quién era su Dios. Usted y yo sabemos quién es nuestro Dios. Pero podemos olvidarlo, hermanos. Podemos olvidarlo. El Señor siempre va a estar ahí. Dice en Primera de Juan, hablando del arrepentimiento, Primera de Juan 1:9. El Señor siempre va a estar ahí. Primera de Juan 1:9. Vamos a recordar eso. Yo sé que usted se lo sabe, hermano, pero dice Primera de Juan. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Platicaba con un hombre el domingo y me decía: no sabes de dónde vengo, no sabes y no puedo yo más, no puedo servir al Señor porque, ¿sabes qué? Yo solo, Dios sabe de dónde he estado, yo era esto, yo era el otro, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿qué, hermanos? De toda maldad. Hace falta, hermanos, confesar pecado. ¿Por qué, hermanos? Dios está esperando que usted y yo nos acerquemos a Él. Ay, hermano, pues yo no peco. Yo no peco, nada más regaño a mi esposa. Nada más regaño a mi esposo. Yo no peco. Yo nada más me enojo con mis hijos pero no peco, hermano. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Pero aquí, hermano, el punto más sabio de un cristiano es de arrepentimiento. Que haya arrepentimiento e ir a Él. ¿Por qué? Porque mire, vamos a un Proverbios, dice la Biblia, hermano. Proverbios 28:13. ¿Ven? Fíjense lo que dice ahí. Un proverbio hermoso, hermano, dice: el que encubre ¿qué? Sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, hermanos. Mira, hermanos, sé que no somos adivinos ni nada de eso, hermanos, pero ¿sabe qué? Podemos ver a un hermano cuando anda en pecado. Falta la iglesia, hermanos, pone pretextos, pone el otro, dice esto, y ¿sabe qué? Y al final, estoy enfermo. Cuando un hombre anda en pecado, hermano, ¿qué dice la Biblia? El que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Mas el que confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia, hermanos. El hijo pródigo, hermanos, cuando regresó, hermanos, ¿qué recibió él, hermanos? Él se arrepintió.
terminó con todo lo que tenía, pero se arrepintió. Y lo que recibió, hermanos, a un hombre, a un viejo quizás, hermano, esperándolo con los brazos abiertos, hermano, y diciéndole: ven, hijo mío. Ven, hijo mío, y lo abrazó, hermanos, con los brazos abiertos. Vino arrepentido, hermanos, encontró el perdón de su padre, la restauración del padre, hermanos, y aún hizo fiesta al padre porque había un hijo que, ¿qué, hermanos? Que se había, ¿qué? Se había arrepentido, un hijo que se había perdido, dice él, hermano, que se había muerto, para él ya no existía. Dios, hermano, está esperando que usted y yo nos arrepintamos, hermanos, y Él va a estar ahí siempre, hermanos. Siempre, hermanos, para tomarnos de la mano, abrazarnos, pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Este joven, hermanos, cuando regresó, hermanos, el hijo pródigo vio a su padre y encontró, hermanos, el perdón de él. Y aún, hermanos, su padre, hermanos, contento, e hizo fiesta, dice la Biblia, que mandó a matar el becerro, ¿qué, hermanos? El más gordo, dice. Qué bendición, hermanos, cuando encontramos esa paz en Dios, cuando decimos: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, ayúdame, yo te necesito. Hermanos, nuestras fuerzas se van a acabar. ¿Usted cree cuánto tiempo me va a dar el Señor para predicar el Evangelio en Guatemala, hermanos? Le he pedido 20 años, ahora le digo: Señor, perdóname, me arrepiento, dame 25. ¿Pero tendré las mismas fuerzas, hermano? Ya no. Pero Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí, hermanos. Dios siempre recibe al creyente, hermanos, que se humilla y confiesa su pecado. Siempre va a estar ahí, hermanos, para perdonarnos. La verdadera adoración, hermanos, tiene un costo. Dice la Biblia, regresa ahí a Crónicas, dice la Biblia más adelante, hermanos. Dice que cuando hubo la destrucción, hermanos, él se arrepiente. En el 15 dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruir, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel, hermano, de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda, dice, en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y que, hermanos, construyese un altar a Jehová en la hora de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, hermanos, mire, brinque hasta el 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto, que nada, que, hermanos, nada me. La importancia, hermanos, de pedir perdón y de decir: Señor, yo te necesito, y decir: Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. La Biblia dice, hermanos, que alejados de Dios nada podemos hacer, hermanos. Hermano, ¿usted cree que como loco vamos a agarrar nosotros y irnos a Tapachula? ¿Usted cree que como loco vamos a decir: ¿sabe qué? Vamos a ver qué pasa, a ver qué sale? Dicen que a los misioneros les dan dinero y andan para allá y para acá, hermanos. Misioneros han llegado aquí con quizás coches prestados, hermanos. Yo vi uno de los últimos misioneros traía un frigobar en su carro. ¡Qué bendición! Pero, hermanos, si Dios no está con nosotros, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Dice el rey David, hermano: no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Hermanos, David entendió que la adoración verdadera requiere entrega, hermanos. Entrega. En Romanos 12:1, ¿qué dice, hermanos? Dice el apóstol Pablo, hermanos, dice: os ruego, ¿qué dice, hermanos?
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que, hermano, él está diciendo, hermano, mira, por favor, el pastor creo que está diciendo, hermano, no sé, el pastor se haya acercado a alguien y haya dicho, hermano, ¿sabes qué, hermano? Ya, hermano, ya levántate. Ya, hermano, ya estuvo. Porque tiene todo el derecho, hermanos, él tiene toda la autoridad como pastor a su oveja, y llegar y decir, hermano, ánimo, hermano. Ánimo, Dios está contigo. Pero la Biblia, hermanos, requiere, dice la Biblia, la palabra de Dios, que requiere, hermanos, que nosotros entreguemos todo aquello, hermanos, sin ver, sin pensar si el otro lo hace o no lo hace, hermano. Dice la Biblia en Malaquías, fíjese, ahí en Malaquías, regrese rápidamente. Malaquías, un versículo, hermanos, que Apocalipsis, ¿está ahí, hermano? Yo todavía no llego. Malaquías 1:8, hermanos. Dice la Biblia, cuando qué, hermano, cuando ofrezcáis el animal ciego para al sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues, dice, tú a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o lo serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Hermano, cuando hagamos algo para Dios, hagámoslo de corazón. Cuando hagamos algo para Dios, hagámoslo de corazón, como aquel, hermanos, que espiritualmente se mueve, como lo que dice la Biblia en Juan 3:8, hermanos, que se mueve, hermanos, como el viento. Sin pensar, hermanos, sin saber, va a ser que a ver si el pastor me dijo que está bien, o a ver qué me dice. No, hermanos, hágalo para Dios. Damos gracias por la hermana Sonia que por tantos meses, hermanos, nos dio café y pan, hermanos. Gracias por sus vidas, hermanos. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo le dijo, le voy a dar café a mis hermanos. Dios habló y le dijo, voy a darle café a mis hermanos. ¿Por qué, hermanos? Mire, Hebreos 13, por favor. Hebreos 13. Hebreos 13. Nosotros no podemos ofrecer nada, hermanos. No podemos ofrecerle algo que esté mal a la gente. No podemos hacer algún regalo, hermanos, que esté echado a perder. Es lo que está diciendo la Biblia, hermanos. ¿A poco tú se lo darías a tus hijos? Al príncipe, a ver si lo recibe, a ver si así es bueno. Hermano, cuando no estén buenas las cosas, no lo regale, hermano. Regale algo bueno, hermanos. Mire lo que dice Hebreos 13, hermano. 13. Dice 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda que, hermanos, mutua, no os olvidéis, porque de tal es que, hermanos, se agrada a Dios. Se agrada a Dios. Así que ofrezquemos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Hermanos, cuando nosotros pedimos perdón, también estamos haciendo, hermanos, una alabanza al Señor. Dice de labios, hermanos. Cuando estamos cantando al Señor, hermanos. Cuando estamos cantándole al Señor, estamos haciendo, hermanos, siempre, hermanos, un fruto de labios, de alabanza, hermanos. Cuando confesamos nuestros pecados, a Él le agrada, hermanos, porque Él estaba esperando eso de nosotros. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, ¿no qué, hermanos? No os olvidéis. No te olvides. No te olvides, dice la Biblia. Hermano, la viuda pobre, hermanos, ¿recuerdan la viuda que echó sus 2 monedas? Hermanos, ella dio, como decía hace rato, cuando traemos dinerito en la bolsa, hermanos, andamos contentos, ¿sí o no? Andamos contentos, pero cuando no traemos nada, ahí andábamos así. Pareciera que el dinero fuera nuestro Dios. Pareciera que nuestro Dios, hermano, no nos pudiera dar más. Esa viuda, hermanos, dio todo, su ser, todo lo que tenía, hermano. Y no significa dar todo por dinero, no estoy hablando de dinero, sino decir, mira, es todo. Ahí está, Señor. ¿Y qué dijo el Señor Jesús?
que ella había dado más que todos aquellos. Hermanos, la viuda dio todo. Dio poco en cantidad, pero mucho en sacrificio, hermanos, porque entregó todo lo que tenía. Hermanos, ¿no he encontrado aquellas personas, usted, hermanos, cuando está comprando algo y sacan de su bolsa, hermanos, un pañuelo o una bolsa y empiezan a desamarrarlo y sacar aquellas cosas? ¿No se ha dado cuenta usted de eso, hermano? Esa persona es todo lo que trae. Es todo lo que trae. Me imagino a esa viuda, hermanos, sacando todo y dándolo todo al Señor, porque tú me vas a dar más. El Señor no se olvida de nosotros, hermanos. Nuestra adoración, hermano, debe de costarnos tiempo, hermano, obediencia, servicio, hermano, fidelidad, entrega al Señor. Esa es nuestra adoración, hermanos, al Señor. Hermanos, si vemos en Primera de Crónica, hermanos, este capítulo nos enseña, hermanos, nos deja 4 grandes lecciones. En primer lugar, hermanos, no confíes en tus fuerzas. No confíes en tus fuerzas, hermanos, sino confía en Dios. Tus decisiones, hermanos, déjaselos al Señor. Porque la Biblia dice, y Él hará. El pecado, hermano, número 2, el pecado siempre trae consecuencias. Tarde o temprano va a traer consecuencias. El arrepentimiento, hermano, número 3, el arrepentimiento sincero encuentra misericordia delante de Dios. Y número 4, hermano, la verdadera adoración requiere sacrificio. Tiempo. Te viene caminando, va a tener que salir más temprano para llegar a la iglesia. Todos vamos a necesitar, hermanos, todos necesitamos del uno y del otro. Examinemos nuestros corazones, hermanos, si estamos confiando en nuestras capacidades, hermanos, o estamos confiando en el Señor. Si hay orgullo, hermanos, confesémoslo. Si hemos fallado, acerquémonos al Señor, hermanos, con un corazón humillado, un corazón arrepentido. Él sigue siendo, hermano, nuestro Dios. Él sigue siendo Dios justo siempre, hermanos. Con un corazón arrepentido, Él sigue siendo un Dios justo. Pero también, hermano, abundante en misericordia para con todo aquel que se humilla delante del Señor. Hermano, si estamos confiando en nuestras fuerzas, David confió en el ejército. David dice que tuvo miedo, hermanos, porque fue Satanás, el adversario, hermanos, sus enemigos, el que logró que David, hermanos, pensara y dijera, ve y haz un censo. ¿Cuántos tenemos? A un Joab, hermanos, dice la Biblia que le dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Dice que duraron 9 meses. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿Qué no son vastos estos? ¿Que el Señor nos ha dado la victoria? ¿Por qué pues tenemos que ir a contar cuántos tenemos, si podemos o no podemos? Confíe en el Señor, hermanos. Siga predicando el evangelio, hermanos, y verá que divina gracia va a crecer. Divina gracia va a crecer. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que está en el cielo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por lo bueno que ha sido con nosotros. Agradezco en esta noche por los hermanos aquí presentes, Señor, y que su palabra nos haya ayudado, Señor. Póngase de pie, hermanos. Le voy a dejar la invitación al pastor. Gracias. Padre, vamos a darnos con Dios y Dios sabe, conoce nuestra mente, nuestro corazón, sabe lo que pensamos, lo que sentimos. Pero una de las áreas donde batallamos. Bendito Dios y Padre que está en el cielo. Damos gracias. Gracias, Padre, por el tiempo que nos ha permitido, Señor, estar en su iglesia. Poder servirle, Señor, y pedimos perdón si le hemos servido, Señor. Le hemos servido de mala gana, Señor. Ayúdenos, Señor. Denos de su gracia, Padre, se lo ruego, se lo pido, Señor. Que sea usted con nosotros, Señor.
hacerlo con Ayúdenos, el corazón. Padre, porque necesitamos de usted, mi Dios. A veces sentimos que porque tenemos Sea usted con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por su iglesia, por su aplicación, Señor. Le agradecemos todo, Padre bendito. En sus manos nos ponemos y ayúdanos. Danos de su gracia, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.